digamos, un juicio crítico de lo que está pasando en el país. Casi como premonitorio, comentario que hicimos el día de ayer en este espacio sobre la situación de la crisis en el sistema mal llamado de rehabilitación social, el sistema carcelario. Lo advertimos el día de ayer y yo les decía a ustedes, no perdamos la capacidad de asombro y no normalicemos la violencia. Se los vuelvo a pedir respetuosamente a cada uno de ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, no normalicemos la violencia, ni lo que está ocurriendo hoy en los centros de privación de libertad, particularmente lo que ha pasado en la penitenciaría del Litoral. Es un hecho que no puede de modo alguno considerarse como parte de las lógicas de las cárceles de la República. El presidente de la República ahora sí, declaró el estado de excepción en todo el sistema penitenciario de la República. Ahora sí, el 22 de julio no fue así. El 22 de julio el presidente Lasso se trasladó hasta la provincia de Cotopaxi, anunció la declaratoria de emergencia, que todos pensamos que se iba a traducir en un decreto ejecutivo, cosa que nunca pasó. Ayer sí hubo la emisión de un decreto ejecutivo disponiendo la declaratoria del estado de excepción en las cárceles de toda la República. Ayer sí. El tercer decreto ejecutivo en este sentido en los últimos 2 años. El presidente Lasso tiene un reto enorme dentro de los múltiples propios de su investidura. Tiene su administración el reto enorme de demostrar y de justificar la necesidad de ese estado de excepción para tomar decisiones de fondo. Que no sean decisiones epidérmicas, que no sean decisiones superficiales, que no sean decisiones, como se dice popularmente, que signifiquen una especie de flor de un día. Que sean decisiones pensadas, trabajadas, articuladas, planificadas, a corto, mediano y largo plazo. Si se requiere con asistencia internacional, que todos los sectores que coexisten con este sistema de rehabilitación social, la política pública, la legislatura a través de las leyes, la función judicial, que tiene un papel preponderante para, entre otras cosas, por ejemplo, reducir el altísimo nivel de hacinamiento que tienen los centros de privación de libertad de la República. Ese es un problema de fondo. No pasa solamente porque se diga, hay que eliminar la prisión preventiva o hay que mantener la prisión preventiva. El tema es de fondo. El tema va mucho más allá. La Administración de Justicia tiene una gravísima responsabilidad. Yo soy de los que cree que este país tiene exceso de leyes. No hay una falta de leyes, tiene exceso de leyes. Pero al mismo tiempo, hay segmentos de la clase política que recurrentemente plantean como la panacea o como la solución a los problemas nacionales la aprobación de reformas legales o la aprobación de nuevas leyes. Este país tiene leyes. El problema de este país es la discrecionalidad en la aplicación de las leyes, por ejemplo, cuando se trata de la administración de justicia. O, por ejemplo, cuando la ley dispone cosas que finalmente no se cumplen. Les voy a poner un ejemplo. Voy a pasarme de coles a nabos solamente para graficar. Hace 2 días estuvo en esta mesa de trabajo la secretaria de Derechos Humanos, la doctora Bernarda Ordóñez. Y la doctora Bernarda Ordóñez nos recordaba que en noviembre del año 2017, les doy la fecha, 25 de noviembre del año 2017, sábado, fue aprobada la Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de violencia de género. Y en esa ley, nos recordaba Bernardo Ordóñez, se había dispuesto un plazo de 6 meses para la implementación del sistema de alerta de la violencia contra la mujer, de la violencia de género. Han pasado 4 años desde la aprobación de esa ley.
Como diría un querido amigo mío, naranjas agrias. No hay tal. Recién hace 2 días, hace 3 días, el presidente de la República, con el resto de instituciones del Estado, presentaron un sistema que debe haber sido presentado hace 4 años. En este país no se acata la ley, no se cumple la ley. Y hay otra cosa. En este país muchas veces se toman decisiones, pero no piensan en lo más importante: la plata, los recursos. Como dice mi doctor Freddy Vega, que está en sintonía, sin recursos no pasa nada. La pregunta aquí que planteo de manera pública al señor presidente de la República y a las autoridades del gobierno: con la declaratoria del estado de excepción, ¿cuánto se va a destinar para atender la crisis en el sistema de rehabilitación social? ¿Cuánto de dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo van a reasignar los recursos para impulsar un combate efectivo a las mafias que al momento tenemos en los centros de privación de libertad? Porque además, como decía ayer Ramiro Aguilar en este espacio, no se puede solamente pensar que se trata de un problema interno de las cárceles y olvidarnos de lo que pasa afuera. Porque lo que pasa a la interna de las cárceles tiene una incidencia directa con la presencia de grupos que están vinculados al tráfico de drogas, al sicariato. Es un problema global que no se puede circunscribir exclusivamente a lo que pasa a la interna de los centros de privación de libertad. Presidente Lasso, autoridades de gobierno, ¿cuánto se va a destinar y para qué se va a destinar del erario nacional para poder cubrir la emergencia en el sistema de rehabilitación social? Audiencia, 116 asesinatos. Y por Dios, con todo cariño para mis colegas, no le llamemos fallecidos, pues. O no digamos 116 privados de libertad perdieron la vida. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. 116 seres humanos fueron asesinados. Fueron asesinados. El término es ese. El comercio lo recoge adecuadamente. 116 asesinatos y cerca de 80 heridos en masacre en la penitenciaría. Confirmada esa cifra hasta anoche por el señor presidente de la República. Y al mismo tiempo hacer un llamado a que las autoridades tengan un poquito más de sentido común y de prolijidad en el uso de los términos cuando hacen vocerías. Ayer el presidente de la República señaló que la situación no estaba controlada en la penitenciaría del Litoral. Pero anteayer, el gobernador de la provincia del Guayas hizo una declaración desde mi punto de vista totalmente desatinada, inoportuna, desafortunada, hablando de que ya estaba controlada la situación luego de que hubo como 30 y pico de muertos, porque ese fue el saldo inicial. De 24 subieron a 26, luego subieron a 30, luego a 31, luego a 35. Ya estaba controlada la situación. Ya. Primero, que no terminó siendo así, y segundo, no podemos hablar de una situación controlada cuando tenemos semejante mortandad. 35, por Dios. A mí solamente la cifra de 24 ya me espeluznaba. De 35, todavía más. De 116 me horroriza. Y estoy seguro que ustedes también. Y lo de ayer también, pues. Le envío un abrazo a mi pana querido Quique Vivanco, que está en sintonía. Por último, sacan la lista por pandilla. Ayer pasó una cosa horrorosa. Un funcionario ahí del SNAI, de la penitenciaría, no sé de dónde era, sale ahí a leer la lista de los asesinados. Cada uno pertenecía a una pandilla, o sea. De locos. Créanme, de locos. A estas cosas son a las que me refiero cuando yo les pido a ustedes, respetuosamente, por cierto, como lo hago siempre a través de los micrófonos de A Primera Hora, no perdamos la capacidad de asombro,
no normalicemos la violencia y exijamos respuestas al poder político de turno. Debe existir una política pública, presidente Lasso. Presidente Lasso, usted tiene un gran reto por delante. El primer gran reto es hacer algo. Hacer algo. Solamente partiendo de una planificación que no la hubo, y está claro que no la hubo. Porque luego de 2 decretos de emergencia o de excepción en 2019 y en 2020, y luego de la mortandad de febrero de este año, está claro que no hubo una planificación. Yo no sé para qué sirvieron los decretos de estado de excepción de 2019 y 2020. No tengo la menor idea. Hoy se ha dictado un tercer estado de excepción en 2 años, con otro gobierno. Y hoy Guillermo Lasso y su gobierno tiene la gran responsabilidad y el gran reto de hacer algo. Y hay que destacar también, porque digo, recojo la reflexión de mi colega y amigo Andrés Reliche. A diferencia de Lenín Moreno, el presidente Guillermo Lasso no maquilló la realidad, y es verdad. Ayer Lasso le presentó al país la cruda realidad. Porque también hay que decir las cosas como son. Ayer Lasso no maquilló la realidad. Ayer Lasso presentó una cifra, 116 muertos, asesinados. Reconoció que no estaba controlada la situación. Por eso yo me refiero que el presidente hizo o emitió el mensaje adecuado ayer, reconociendo lo que estaba pasando, a diferencia de lo que hizo la víspera el gobernador de la provincia del Guayas, que yo creo cometió un desatino. Un desatino seguramente propio de su inexperiencia en el ámbito político. Lasso también ayer, como dice Andrés, tuvo empatía con las familias de las personas privadas de libertad y no usó el típico cliché que les hemos escuchado a algunos, incluso miembros de la Policía Nacional, se están matando entre ellos. El enfoque de su declaración, dice Andrés, estuvo orientado en el tema de los derechos humanos. Suscribo esta reflexión. Pero al mismo tiempo, como dice la doctora María Eugenia Molina, no sabemos si la cifra de 116 sea la cifra final, la cifra ya definitiva. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Hay unos aportes adicionales que tuvo la gentileza de enviarme mi colega Juan Pablo Ruiz. Le agradezco, está en sintonía y me mandó ahí una fotografía desde la habitación de su casa, viendo en pantalla gigante este espacio a través de la transmisión de YouTube. Gracias, doctor, muy gentil. Hubo un reportaje de TC Televisión que daba cuenta de algunos datos. Los choneros con 12,000 miembros están presentes en las cárceles de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí, principalmente la penitenciaría del Litoral. En cambio, los lobos, con 8,000 integrantes, se concentran en las cárceles de Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay y El Oro. Las dos organizaciones juntas suman 20,000 miembros, que en número de integrantes son equiparables al ejército de las FARC antes de la desmovilización. ¡Wow! Tremendas esas cifras que las difundieron en TC. Y el analista de datos Carlos Oporto, que es un constante aporte para nosotros, para los periodistas, para los ciudadanos, Carlos, que fue además nuestro principal aporte en el contexto de la pandemia con las cifras. Carlos se lanza un aporte que me parece muy interesante para entender lo que está pasando. Muertes violentas en las cárceles en el Ecuador. Y creo que estas cifras son adecuadas para aquellos que dicen que lo que estamos viviendo hoy en las cárceles siempre ha pasado. Yo he escuchado a algunos abogados que dicen, lo de las cárceles siempre ha pasado, vamos. Según las cifras oficiales recogidas por Carlos Oporto en su cuenta Twitter, en 2010 hubo 15 muertes violentas en cárceles del Ecuador, en 2011 9, en 2012 9, en 2013 7, en 2014 3, la cifra más baja de los últimos 11 años, en 2015 12, en 2016 6, en 2017 8. Y analicemos lo que pasó en los últimos 4 años. En 2018 15, en 2019 32, en 2020 52 y en 2021 hasta hoy, con la cifra de ayer, 116 asesinatos o muertes violentas en el sistema
carcelario de la República. 226 asesinatos y el año no se termina. Estamos hoy cerrando el 9º mes del año. Quedan 3 meses. Octubre, noviembre, diciembre. Faltando 90 días más o menos, Ecuador hoy reporta la cifra más alta de asesinatos, de muertes violentas en su historia, en el sistema carcelario. 216 muertes hasta hoy. Faltando 3 meses para que se acabe el año. Frente a las 3 muertes de 2014, frente a las 52 del 2020, frente a las 32 del 2019 y frente a las 15 del 2018, para hacer el análisis comparativo. La fuente que cita Carlos Oporto es la Policía Nacional y las cifras oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad de Adolescentes Infractores SNAI, nombre larguísimo, pomposo, para una institución que lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias. Esto es lo que hay que atacar, autoridades. Estas cifras. ¿Cómo enfrentamos estas cifras? 216 muertes violentas en lo que va del 2021. Este es el tema de fondo que tenemos que debatir como sociedad, que yo les propongo, debatamos estos temas de fondo como sociedad, querida audiencia. Una vez más, perdón que lo repita, aunque parezca canzón, no normalicemos la violencia en las cárceles. No es normal. A los abogados que dicen que esto siempre ha existido, revisen estas cifras. Porque está claro que no se puede comparar los 226 muertos de este año con los 52 del año anterior. No hay equivalencias. No hay equivalencias. No hay punto de comparación. Hay que hacer un análisis de fondo en este sentido y es un tema que en la recta final de nuestro espacio lo vamos a analizar con un especialista en esta materia.